Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. ¿Están listos para una nueva dosis de drama, intriga y, por supuesto, mucho amor? Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de la pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, Afra y Mert. Así es, como ya habrán adivinado por el título, Afra y Mert están juntos otra vez. Y no me refiero a una simple coincidencia en un café. Estamos hablando de fotos comprometedoras, rumores que vuelan más rápido que un chisme en un bazar y, bueno, ya lo verán. Hoy vamos a analizar cada pista, cada mirada, cada me gusta sospechoso en Instagram para intentar descifrar el gran secreto que estos dos nos están ocultando. ¿Será una reconciliación confirmada? ¿Un nuevo proyecto juntos que requiere mucha cercanía? ¿O quizás, algo más? Acompáñenme en esta investigación porque esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos en el mundo Afra-Mert, quiero recordarles, mis detectives en casa, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de exclusivas, análisis y, por supuesto, mucho humor. Y ahora sí, pongámonos manos a la obra. Recordemos un poco. Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir. Dos nombres que juntos significan química explosiva, talento arrollador y, sobre todo, una legión de fans enloquecidos. Su romance en la pantalla en la exitosísima serie Yalan traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que capturó la atención de todo el mundo. Su amor era palpable, sus interacciones adorables y las redes sociales explotaban con cada foto juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Rumores de infidelidad, agendas apretadas y diferencias irreconciliables llevaron a la pareja a separarse, dejando a sus fans con el corazón roto y un mar de interrogantes. La ruptura fue pública, dolorosa y, por supuesto, alimentó toneladas de especulaciones. La historia, como en muchas telenovelas de la vida real, tenía los ingredientes perfectos para mantenernos pegados a la pantalla, o, en este caso, a las redes sociales. Durante meses, ambos siguieron sus caminos por separado. Afra se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas campañas publicitarias y asistiendo a eventos de moda. La vimos radiante, elegante y aparentemente imperturbable. Una profesional en todo el sentido de la palabra. Mert, por su parte, continuó trabajando en Yalan, intentando mantener la profesionalidad en medio de la tormenta mediática. Los sets de grabación, me imagino, debieron ser un campo minado, con miradas esquivas y un silencio sepulcral en los momentos en que no estaban grabando. Parecía que la historia de amor Afra-Mert había llegado a su fin. Un final triste y abrupto que nos dejó a todos preguntándonos qué había pasado realmente detrás de las cámaras. Pero, ¿realmente es así? En las últimas semanas han surgido una serie de señales que nos hacen pensar que esta historia aún no ha terminado de escribirse. La primera pista, y quizás la más evidente, son las fotos. Varias fotos de fans han aparecido en las redes sociales que muestran a Afra y Mert en los mismos lugares, y no estamos hablando de eventos públicos. Los han visto cenando en el mismo restaurante, paseando por el mismo parque e incluso, en el mismo avión. ¿Coincidencias, verdad? Bueno, quizás, pero demasiadas coincidencias empiezan a parecer sospechosas. Empecemos por el restaurante. Un pequeño bistró italiano, según cuentan las lenguas viperinas, conocido por su ambiente íntimo y su deliciosa pasta casera. Afra y Mert, supuestamente, llegaron por separado, pero fueron vistos compartiendo una mesa y, según algunos testigos, incluso tomándose de la mano. Luego el parque. Un parque discreto, alejado del bullicio de la ciudad, perfecto para un paseo tranquilo. Un fan afortunado logró capturar una foto de la pareja caminando juntos, con una distancia prudencial, pero juntos al fin y al cabo. Y luego el avión. Este es quizás el más jugoso de todos. Ambos fueron vistos abordando el mismo vuelo con destino a París. La ciudad del amor. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Pero la cosa no termina ahí. Los fans más observadores han notado que Afra y Mert han vuelto a interactuar en redes sociales. Me gusta en fotos antiguas, comentarios sutiles y hasta algún que otro emoji sospechoso. Sabemos que las redes sociales no son la vida real, pero en el mundo de los famosos, cada interacción online puede ser una pista importante. Un me gusta en una foto de Afra de hace un año. Un emoji de corazón en un comentario de Mert a un amigo en común.
Pequeños gestos sí, pero que en el mundo del chisme valen oro. Además, hay que tener en cuenta el algoritmo de Instagram. Casualidad que ahora les aparezcan con más frecuencia fotos del otro en su feed. Yo no lo creo. Y luego están los rumores. Fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto no voy a revelar sus nombres, han filtrado información que apunta a una reconciliación. Dicen que Afra y Mert han estado hablando en secreto durante semanas, intentando solucionar sus diferencias y revivir la llama del amor. Algunos incluso afirman que han estado pasando tiempo juntos en la casa de un amigo en común, lejos de los focos y de la atención mediática. Un amigo en común, un refugio seguro donde pueden ser ellos mismos, sin la presión de los paparazzi ni las expectativas de los fans. Según estas fuentes, las conversaciones han sido largas, intensas y a veces incluso dolorosas. Han tenido que enfrentar sus demonios, reconocer sus errores y perdonarse mutuamente. Pero al parecer, el amor es más fuerte que el orgullo y la distancia. Ahora, llegamos al meollo del asunto, ¿qué secreto ocultan Afra y Mert? ¿Por qué tanto secretismo? Aquí es donde entran en juego mis teorías y quiero que ustedes, mi ejército de detectives, me dejen sus opiniones en los comentarios. Mi primera teoría es que están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Tal vez una película, otra serie o incluso una campaña publicitaria. Sabemos que ambos son muy profesionales y que su química en pantalla es innegable. Un nuevo proyecto juntos podría ser una forma de relanzar sus carreras y al mismo tiempo, pasar tiempo juntos sin levantar sospechas. Imaginen la escena, un guión romántico, un director reconocido y una producción millonaria. Afra y Mert interpretando a una pareja destinada a estar junta, a pesar de todos los obstáculos. Sería un éxito asegurado, tanto para ellos como para la productora. Además, les daría la oportunidad de reconectar a un nivel profesional y personal. Mi segunda teoría, y esta es la que más me emociona, es que están intentando reconciliarse en secreto. Tal vez la ruptura fue un error y se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás están trabajando en sus problemas, aprendiendo a comunicarse mejor y dándose una segunda oportunidad lejos del ojo público. Una reconciliación en secreto, lejos de las cámaras y los juicios de los demás. Un proceso lento y delicado, donde pueden redescubrirse como pareja y construir una relación más sólida y madura. Imaginen las cenas románticas a la luz de las velas, los paseos por la playa al atardecer, las conversaciones profundas hasta altas horas de la noche. Un cuento de hadas moderno, pero con los pies en la tierra. Y mi tercera teoría, la más descabellada pero no por ello menos posible, es que todo esto es una estrategia de marketing. Sabemos que las rupturas y las reconciliaciones venden mucho. Quizás su equipo de relaciones públicas está jugando con nuestros sentimientos para mantenerlos en el candelero y generar expectación. No me extrañaría nada. Un plan maquiavélico orquestado por mentes expertas en el arte de la manipulación mediática. Crear un drama, mantener a los fans en vilo y luego, boom, anunciar la reconciliación justo a tiempo para el lanzamiento de un nuevo proyecto. Sería una jugada maestra, aunque un poco cínica, hay que admitirlo. Pero independientemente de la razón detrás de este misterio, lo que está claro es que Afra y Mert nos tienen a todos enganchados. Su historia de amor con sus altibajos, sus momentos dulces y sus dramas, nos ha cautivado desde el principio. Y ahora, con esta posible reconciliación en el horizonte, no podemos evitar preguntarnos, ¿volverán a estar juntos? ¿Lograrán superar sus diferencias? ¿Y cuál es el gran secreto que nos están ocultando? Quizás el secreto sea más simple de lo que pensamos. Quizás simplemente necesitan tiempo y espacio para reencontrarse. O quizás el secreto sea que el amor verdadero nunca muere, simplemente se transforma. La verdad, mis queridos chismosos, es que nadie lo sabe con certeza. Solo Afra y Mert tienen la respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es seguir investigando, analizando cada pista y sobre todo, manteniendo la esperanza. Porque, seamos honestos, todos queremos ver a Afra y Mert felices juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Queremos creer en el amor, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Queremos que su historia nos inspire y nos recuerde que, a pesar de todo, el amor puede triunfar. Pero para ser honestos, también hay otras posibilidades que rondan mi cabeza, aunque no me guste admitirlo. ¿Y si todo es una cortina de humo? ¿Y si Afra y Mert simplemente están siendo amigos, tratando de superar el pasado y apoyándose mutuamente en sus carreras?
¿Y si la presión de los fans y los medios es demasiado grande y están tratando de mantener una distancia saludable? ¿Y si, al final, la historia de amor que todos anhelamos nunca se haga realidad? Esas son las preguntas que me quitan el sueño, mis chismosos. Pero no voy a dejar que el pesimismo me gane. Voy a seguir creyendo en la magia del amor y en la posibilidad de un final feliz. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nosotros sin un poco de esperanza y romance en nuestras vidas? Y hasta aquí llega mi análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de drama turco. Recuerden que toda esta información se basa en rumores, fotos y especulaciones, así que tómenselo con una pizca de sal. Pero eso no significa que no podamos divertirnos un poco. Y que no podamos seguir soñando con un reencuentro épico. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Afra y Mert? ¿Es una reconciliación, un nuevo proyecto o una estrategia de marketing? ¿O quizás algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías. Y no se corten, quiero escuchar las más locas y descabelladas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su amor. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de exclusivas, análisis y mucho chisme. Porque créanme, la saga Afra-Mert está lejos de terminar, y yo voy a estar aquí para contárselo todo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos. Porque el mundo del espectáculo turco siempre tiene una sorpresa guardada bajo la manga. Adiós y que el chisme los acompañe.